Tus decisiones autodestructivas no son errores, son votos de lealtad inconscientes con la parte de ti que más temes. En cada ciclo de sabotaje, en cada promesa rota a ti mismo, estás cumpliendo un pacto secreto. Uno que jamás firmaste conscientemente. ¿Por qué seguir eligiendo lo que te lastima, incluso cuando conoces el precio? La respuesta no se encuentra en la moral barata ni en diagnósticos ligeros de debilidad de carácter. Aquí es donde Carl Jung rompe la superficie de lo aparente con una idea que pone en jaque toda tu autocomplacencia, la sombra. Ubícate en la Europa posvictoriana, fines del XIX y comienzos del XX, hay efervescencia industrial, la ciencia avanza a paso de gigante y los dogmas religiosos empiezan a desmoronarse. La vieja narrativa del pecado pierde sustancia, pero no se libera el alma, solo se cambia de celda. Surge la psicología profunda, Freud destapa la represión psíquica, Jung va más lejos aún. Las iglesias pierden feligreses, pero crecen las consultas al terapeuta. Nadie sabe qué hacer con la oscuridad que ya no se puede lavar con confesión. En este contexto nace la sombra. No es tu lado oscuro tipo superhéroe, ni solo un conjunto de pulsiones negativas. La sombra es el conjunto de rasgos, impulsos y deseos que rechazas de ti por juzgarlos inaceptables. Todo lo que repudias, niegas o reacciones con vergüenza o miedo, es exiliado al inconsciente. Pero lo reprimido no muere, adquiere una autonomía invisible, y desde ahí dicta silenciosamente tus acciones más autolesivas. Es mucho más que mal moral o vicio superficial. La sombra incluye incluso virtudes sofocadas, talentos aplastados por el miedo al juicio, deseos transformados en sabotaje y sumisión. Si crees que se trata solo de tus malos hábitos, sigues sin entenderlo. Rechazar la complejidad de lo reprimido es perpetuar su poder. La sombra opera como un guionista invisible que reescribe, desde las sombras, cada capítulo de tu biografía. Tú crees estar eligiendo. En realidad, repites compulsivamente el mandato de lo más inaceptable de ti. Al mirar atrás, puedes ver que la represión religiosa solo cambió de disfraz. Hoy el miedo y la vergüenza se transfieren al plano social, pero la sombra cambia su máscara. Ya no te autocensuras por temor al infierno, sino por terror a la mirada ajena, al juicio digital, al ostracismo. Pero el mecanismo se mantiene. Callar todo lo que no encaja en la imagen aceptable equivale a nutrir la sombra. ¿De verdad crees que eres dueño de tus elecciones cuando te niegas a mirar de frente las fuerzas que las manipulan? Plantamos así una semilla. Si ni los victorianos ni los contemporáneos pueden destruir su sombra, ¿cómo iniciar la confrontación real? Eso abre la puerta al siguiente nivel, desmontar el autoengaño y enfrentar el ciclo de la repetición destructiva. ¿Crees que tus fracasos son simples tropiezos, mala suerte, debilidad de carácter o falta de disciplina? Detente. Nadie fracasa por accidente. El fracaso es el eco de un pacto tácito con tu propia sombra. Esta afirmación no es un simple giro poético, es el núcleo mismo de la psicología profunda de Carl Jung y el punto desde donde tú debes desmontar todas tus autoilusiones. Europa, cuando los primeros psicoanalistas levantaron las capas del inconsciente colectivo, hervía en crisis, la religión retrocedía, la técnica avanzaba sin piedad, y el ser humano ya sentía el vértigo de no tener dónde anclar su identidad. Pero hoy, ¿crees acaso que eres tan diferente? Ahora ni siquiera tienes una máscara propia. La pantalla se ha convertido en un espejo deformado, donde lo único que ves es una secuencia interminable de simulacros. Lee bien, en la era del doom-scrolling y la hiperconexión, tu sombra ha encontrado el escenario perfecto. Ahora dirige la pulsión hacia la distracción, el consumo compulsivo de imágenes que solo prometen llenar vacíos que tú mismo sigues agrandando. Pero, ¿sabes realmente qué es la sombra y cómo opera? Olvida las trivialidades de autoayuda que pululan por todas partes. La sombra, según Jung, no es solo el conjunto de deseos reprimidos o fantasías oscuras. Es todo aquello de ti que rechazas, que catalogas como peligroso, vergonzoso, incómodo. No lo echas al olvido por accidente. Lo alienas porque sostenerlo te pondría en guerra contigo mismo
y te arriesgaría al rechazo de los otros. El autosabotaje deliberado, como lo define Jung, es mucho más que una cadena de bloqueos emocionales. Es la acción repetida de ceder el control a esos impulsos inconscientes sencillamente para evitar la incomodidad del conflicto interior. Tus justificaciones diarias son solo un laberinto de espejos donde la sombra se esconde detrás de 1000 máscaras diferentes. Y aquí está el punto clave, el que nadie quiere aceptar. Preferimos mantener cerrado ese pacto autodestructivo antes que arriesgarnos a una integración real. No tienes miedo de tu oscuridad, tienes miedo de lo que tendrías que sacrificar de ti si decides confrontarla, todas tus excusas, todos tus relatos de víctima acumulados para no cambiar jamás. ¿Qué te asusta más, mirar de frente tu sombra o descubrir que en el fondo no quieres liberarte de ella? La próxima vez que te descubras deslizando tu dedo sin conciencia por horas, recuerda esto: no estás librando una batalla contra fuerzas externas, sino cediendo terreno en una guerra civil interna. Y esa guerra la ganas o la pierdes cada vez que niegas tu responsabilidad activa. Ahora ya no puedes refugiarte en la ignorancia. Tienes que elegir: ¿sigues cultivando ese pacto autodestructivo o inicias la verdadera confrontación? Pero ¿estás realmente preparado para entender el costo de esa integración? Ahora te toca enfrentar la última frontera, lo que implica tomar responsabilidad total ante la sombra y el precio que debes pagar por dejar de sabotearte. Llegados a este punto, tienes que preguntarte algo radicalmente incómodo. ¿Eres capaz de soportar la incomodidad que implica tu propia libertad, o prefieres ceder tu voluntad a cualquier dispositivo, a cualquier discurso, a cualquier excusa? Todo lo anterior te ha conducido aquí. Comprender la sombra desde Jung no es un truco esotérico ni la moda del autoconocimiento. Es la frontera real entre seguir la corriente del autosabotaje o iniciar el proceso agotador y feroz de la autotransformación. La sombra no es el monstruo en el armario, esperando ser eliminado por tu versión positiva de ti mismo. Es el umbral necesario de la auténtica libertad. ¿Por qué? Porque mientras niegas los impulsos, deseos y pensamientos que consideras inaceptables, ellos permanecen activos, interfiriendo y manipulando cada decisión desde la oscuridad de tu inconsciente. Tu sombra es tu adversario más antiguo y, paradójicamente, tu único aliado posible en la lucha contra la manipulación del siglo XXI. Si no eres capaz de soportar tu propio vértigo interior, no esperes resistir el asedio de los algoritmos. La resignificación de la sombra implica exactitud, disciplina y coraje. Integrarla no es simplemente aceptar tu lado oscuro para justificar tu pereza, tu envidia o tu victimismo. Jung nunca dijo: ámate así como eres, como si fuera suficiente. Integrar la sombra es reconocer, aceptar y canalizar conscientemente aquello que has reprimido, fundiéndolo en el marco de una identidad autónoma y autocrítica. Significa saber que vivir sin confrontar la sombra es como habitar una fortaleza cuyas puertas interiores están siempre abiertas al enemigo. Tomas toda esa energía potencial, sí, miedo, rabia, egoísmo, competitividad, y la diriges, no hacia la autodestrucción, sino hacia una vida donde la autocrítica ya no es autoataque, sino resistencia lúcida frente a la narrativa dominante. ¿Quién manipula más tu vida, los algoritmos o las partes de ti mismo que te empeñas en no reconocer? Este es el dilema práctico. Si no disciplinas tu sombra, ella se expresa de todos modos en depresión, en adicción, en resentimiento, en cinismo, en la facilidad con la que te conviertes en títere de cualquier influencer político o tendencia. Sin integración, solo cambias de amo, del dogma religioso al algoritmo, de la culpa al resentimiento social, de la represión a la autoindulgencia disfrazada. La autocrítica real, la posibilidad de desprogramarte frente a narrativas de víctima y manipulación colectiva, solo llega después de cruzar el umbral de la sombra, no antes. No ignores esto. Ignorar este proceso es la raíz de la alienación moderna. Pero la pregunta queda abierta, directa, como una daga: ¿qué harás tú con lo que acabas de descubrir? ¿Soportarás el vértigo de ser dueño de tu propia sombra, o seguirás entregando tu voluntad al ruido dominante?